Entonces, ya cuando hablamos de la neurona en sentido estricto, como les decía, algunas neuronas van a tener funciones neurosecretoras. Y esas funciones neurosecretoras van a ser llevadas a cabo dentro del aparato de Golgi neuronal, que es bastante desarrollado. En general, cuando uno ve una neurona, lo que le llama la atención es la amplitud del citoplasma. Es una célula que, como les decía, de núcleo grande, normalmente está ubicado bastante central, es muy característico, a veces muy sutilmente hacia la periferia. Las ubicaciones de los... Esperen que justo le va por pasar una máquina cortando paso por la calle. Eh, las ubicaciones de los núcleos en histología es bien importante. A veces algunos cambios en la estructura convencional de una neurona le pueden estar indicando a uno pequeños procesos tempranos de cambios. Normalmente uno espera que regularmente la histología sea constante en todos los individuos y algunos cambios degenerativos, por ejemplo, que en el sistema nervioso central es frecuente que a veces se acumulen sustancias que son responsables del deterioro neuronal, por ejemplo, la pérdida de la memoria, la demencia senil. A veces uno de los síntomas tempranos que muestran son sutiles cambios en la posición nuclear. Normalmente las neuronas también vamos a ver que cuando las observamos histológicamente, hay cierto segmento donde es evidente que se va a formar el axón, que es lo que conocemos como la eminencia axónica. Normalmente es un sitio que uno nota altamente pigmentado, y entre las neuronas, por ejemplo, motoras, es más prominente esa eminencia axónica, se hace bastante evidente y es normalmente muy rica esa zona en ribosomas y en polisomas que se encuentran ubicados ahí. A eso se debe la coloración característica de la zona o de la eminencia preaxónica o axónica. Como tenemos abundantes, como les decía, mitocondrias, eh, hay, digamos, como parte de la actividad neuronal, es frecuente que se deposite un pigmento que se llama lipofuscina. La lipofuscina normalmente me indica una alta actividad celular, pero normalmente debe ser metabolizada. Cuando observamos neuronas que tienen lipofuscinosis, es decir, que uno nota que la neurona es un poco más morada en la cuenta, tiene una tinción anormal, normalmente eso es malo y es a veces indicativo de fenómenos de demencia senil. Hay algunos individuos que nacen, por ejemplo, con condiciones, anomalías congénitas muy sutiles como esa, por ejemplo, que no degradan adecuadamente la lipofuscina. Y al no degradarla adecuadamente, fíjense que la sintomatología es súper inespecífica, porque es un individuo que nace sano, ¿sí? Es decir, él no manifiesta ningún déficit o algo por el estilo, pero el hecho de que se acumule una sustancia tóxica en la neurona va a hacer que el individuo inevitablemente empiece a tener daños y deterioro y casi siempre la muerte. Esas enfermedades son de difícil diagnóstico, es imposible predecirlas prenatalmente y es la causa de algunas muertes súbitas que se presentan tanto en animales como en humanos, sin que uno observe realmente una sintomatología más allá de la neurológica, y fíjense que no necesariamente iba a observar cambios en ningún otro tejido. Y es más, el cambio dentro de las neuronas realmente es muy sutil y se detecta a partir de coloraciones especiales. Entonces, con esas enfermedades que casi siempre son de componente genético, siempre se ha asociado mucho con la endogamia o con los círculos cerrados familiares, que es lo que permite que algunas anomalías como tan incompatibles con la vida se hagan manifiestas, y fíjense que son enfermedades de difícil diagnóstico. Hace muchos años tuve un caso de una camada completa de, ¿cómo es que se llama esta raza tan bonita, pequeñita? Maltés. Y estos malteses, pónganle muchachos que como a las 3 semanas de haber nacido, sin ningún otro síntoma, simplemente empezaron a amanecer muertos. Y parece que era un caso de almacenamiento lisosomal en el cerebro, es decir, no es posible que las neuronas degraden adecuadamente los productos de desecho, los eliminen porque hay algunas fallas enzimáticas
Y como les decía, como no es tan simple como que la neurona se muere y se renueve, sino que es un defecto que va a afectar a todos los cuerpos neuronales, normalmente conduce a la muerte. Cuando vemos, por ejemplo, las dendritas, que las otras imágenes eran más amplias, vamos a recordar que lo que va a hacer la dendrita es aumentar el área del proceso celular y ellas se van a ir adelgazando gradualmente. Normalmente uno no las ve, pero hay unas pequeñas, digamos que en ninguno de estos esquemas que les he mostrado los veo desafortunadamente, pero normalmente las dendritas tienen en su superficie, vamos a ver si no lo muestran, como unos pequeños botones, ¿sí? Esos botones se conocen también como espinas o gémulas, que son las que les permiten hacer conexiones sinápticas con los axones que provienen de otras células nerviosas. Y en general, ustedes van a ver que donde entran las dendritas dentro del cuerpo celular es lo que conocemos como la sustancia de Nissen. Esa sustancia se va a encontrar cerca de esos procesos dendríticos y normalmente está asociado con la presencia de abundantes mitocondrias en esa zona y de neurofilamentos. Entonces, la sustancia de Nissen se acentúa hacia los segmentos por donde salen las dendritas. Entonces, por ejemplo, le permite a uno, cuando está observando un corte del sistema nervioso, más o menos ubicarse hacia dónde se están distribuyendo las dendritas, mientras que la prominencia axonal normalmente es también bien visible, pero tiene una forma diferente. Ahorita que damos cortes de neuronas, vamos a ver que eso puede ser un poquito apreciable. Los axones tienen una estructura como ustedes ven ahí. Ella nace de la eminencia axónica. Me parece que hay un esquema aquí más bonito que es el primero. Permítanme un segundito. Este. El axón nace de la eminencia axónica, ¿sí? A partir del pericardio. Él, digamos que se caracteriza porque tiene una superficie más bien lisa, como les decía, dentro de su interior tiene neurotúbulos, neurofilamentos, mitocondrias, tiene incluso retículo, porque va a cumplir, en ocasiones el axón se prolonga mucho más allá del sistema nervioso. Normalmente cuando ustedes ven esa parte final, si ven donde dicen botones sinápticos, eso es lo que vamos a conocer como el telodendrón. Y el telodendrón y esos botones sinápticos es donde normalmente vamos a encontrar el órgano efector. Las, las, la otra característica que tiene es que no sé si ustedes notan que la vaina de mielina no necesariamente eh, tengan, digamos, no es una capa continua. Lo que hacen es digamos, lo que le permite es como retomar el impulso, porque gracias a que los nodos de Ranvier son así como intermitentes, permiten efectuar una conducción que no pierda digámoslo así, como la efectividad. Entonces permite como hacer como estaciones, paradas del impulso. Obviamente esto ocurre en fracciones de segundos, pero normalmente el hecho de que esté segmentado permite como que haya pequeñas paradas técnicas para continuar con la velocidad del impulso. Eso póngalo, por ejemplo, en el ejemplo de un arco reflejo o de un nervio craneal, como por ejemplo un nervio vago que prácticamente no recorre en la totalidad y entenderán por qué es tan importante que haya como paradas técnicas para mejorar y garantizar la transmisión de un impulso nervioso. Cuando una sustancia se va desde el sistema nervioso central hacia el órgano efector, lo vamos a llamar en sentido somatófugo, es decir, eh, perdón, somatófugo, cuando va hacia afuera, ¿sí? Cuando ese impulso se está transmitiendo del sistema nervioso central hacia afuera. Hagan de cuenta que es el equivalente a hablar de centrífugo, pero lo hablamos en sentidos endocrinos o del impulso nervioso como un impulso somatófugo. Y cuando el impulso va del exterior hacia adentro, lo vamos a mencionar como somatópeta, como cuando hablamos de fuerza centrípeta, es decir, el impulso va hacia adentro. Esa es la dirección en la que los materiales se van a mover dentro de la estructura del axón. Esto puede ser lento, esto puede ser rápido, eso va a depender de los mecanismos de acción, de los botones sinápticos, del telodendrón, del órgano efector, de la recepción del estímulo, de las sustancias endocrinas que participen en esa transmisión. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos?
No, profe. No, profe. Listo. Entonces, cuando hablamos la manera o la manera en que se va a transmitir la información ya finalmente en el telodendrón, tenemos dos tipos de transmisión. Podemos tener una transmisión que se conoce como electrotónica. Eso significa que la transmisión del impulso se efectúa ya más como, digámoslo así, como una relación directa neurona a neurona, eh, y es un tipo de estímulo muy curioso. A ese tipo de relaciones neurona-neurona que producen un efecto directo se le conoce como efapsis, ¿vale? Pero cuando estamos hablando que hay transmisión electroquímica, que es lo que sucede en la gran mayoría de los eventos que tienen que ver con el sistema nervioso central, hablamos de sinapsis. Entonces las efapsis están más relacionadas con la capacidad de intercambio o de despolarización o repolarización de neuronas cercanas, como en el caso, como les decía, del impulso eléctrico que se genera para estimular a la retina para que produzca un estímulo que se traduzca como una imagen, es una efapsis típica. Pero la mayoría de los eventos nerviosos funcionan a través de sinapsis que están relacionadas es con la transmisión de una sustancia química a un órgano efector y pues que producen los efectos que ustedes ya conocen. La neurona, por ejemplo, aquí ya la podemos ver bien. Normalmente se caracteriza por tener, eh, como les decía, dendritas, neurofilamentos, neurotúbulos, la eminencia axónica. Pero fíjense que alrededor de donde sale el axón, sobre todo en la parte de arriba de esa imagen, ustedes pueden ver una zona bastante oscura. Normalmente esas son las zonas que conocemos como la sustancia de Nissl, que son zonas bien acentuadas que marcan el nacimiento de los dendrones o de las dendritas. Ustedes pueden apreciar que en esos puntos donde se originan las dendritas, normalmente da una marcación bien oscura. Fíjense en ese núcleo central, bien ubicado, bien ovalado. Y si ustedes notan, las células, las neuronas, digámoslo así, reposan como en una especie de red, que es lo que les da el soporte. Esa red donde se soporta el tejido nervioso lo vamos a conocer como el neuropilo. ¿Sí? El neuropilo se origina a partir de las células de glía y es lo que le va a dar soporte y estructura al sistema nervioso central. Bueno, esta parte ya la mencionamos, el origen del axón, la transferencia de la información, que eso lo desarrollan mejor en la parte de fisio. Me interesa es que avancemos a, bueno, con relación a los neurotransmisores, las sustancias que actúan como neurotransmisores normalmente tienen efectos contrarios. Si tenemos, por ejemplo, acetilcolina, normalmente vamos a tener la familia de la noradrenalina y la dopamina que tienen un origen similar, como en contraposición, ¿sí? Normalmente lo que va a buscar cualquier neurotransmisor es generar un estímulo eléctrico que permita la apertura de los canales de calcio. El sistema nervioso central se mueve básicamente a partir de calcio, sodio y cloro. Y hay una cosa que es bien importante señalar. Cada neurona va a secretar solamente un tipo de neurotransmisor. Por eso yo puedo dividir claramente el sistema nervioso entre adrenérgico y colinérgico, porque cada neurona va a cumplir la función específica de transmitir algún tipo puntual de neurotransmisor. Digamos que aquí les listo algunas de las sustancias. Eh, digamos que la razón por la cual cada neurona se tiene que especializar en un solo neurotransmisor es porque estas sustancias en su origen, casi todas, son realmente muy diferentes químicamente. Entonces no podría una neurona sintetizar varias de estas sustancias, sino que tiene que especializarse porque obviamente la complejidad química de la síntesis y de los gránulos de almacenamiento de cada una de estas sustancias pues requiere un grado de especialización importante. Por ejemplo, en el caso de la acetilcolina, ¿de qué sustancia deriva, muchachos? Muchachos.
Si se llama acetilcolina, ¿de quién deriva? De la acetil-CoA. De la acetilcoenzima A, ¿vale? Y a partir de la colina. Y normalmente tiene unas enzimas propias digamos, de catalizar esa unión. Para que la acetilcoenzima A se relacione con la colina, va a actuar una enzima que vamos a conocerla como la acetilasa. Y obviamente tiene que degradarse, que esa es otra cosa bien importante con relación a las neuronas. Las neuronas, perdón, a las sustancias endocrinas. Las sustancias endocrinas deben alcanzar picos rápidamente, pero a su vez tienen que degradarse rápidamente y ser reemplazadas, ¿sí? Los feedbacks que suceden en el sistema endocrino son cruciales para, digámoslo así, la salud. Imagínense donde un estímulo generado, por ejemplo, por la adrenalina no fuera rápidamente cooptado por otro. Fácilmente llega un infarto en cuestión de segundos. Son sustancias demasiado potentes que deben ser reguladas. Entonces, normalmente esto se comporta a partir de feedbacks negativos, donde cada vez que yo tengo una sustancia en ascenso, inmediatamente entra la otra a actuar para tratar de bloquear su actividad de manera permanente. Por ejemplo, uno de los principios que tienen la mayoría de sustancias que utilizamos como insecticidas es que son colinérgicos. Entonces, dejan al animal, digamos, puede ser que inhiben, por ejemplo, la acetilcolinesterasa. Como inhiben la enzima, el individuo queda sometido a la acción de la acetilcolina de manera permanente, con unas consecuencias pues realmente importantes y graves para la parte motora, porque la acetilcolina tiene efecto particularmente digamos, en el caso de individuos superiores en la parte de músculo esquelético y el arco reflejo, pero en el caso de los insectos también tiene que afectar su movilidad hasta el punto de llevarlo a la parálisis y a llevar a consecuencias que normalmente conducen a la muerte. Entonces, por ejemplo, así es que actúan la mayoría de las sustancias que son tóxicas contra los insectos. Como tenemos básicamente las mismas sustancias endocrinas, lo que hacen es bloquear las enzimas que los degradan y perpetuar el fenómeno endocrino hasta el punto de llevarlos a la muerte. Cuando hablamos de las sustancias que son de origen adrenérgico, como la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, se estudió en sentido estricto, estas sustancias las conocemos también como catecolaminas, ¿cierto? Y normalmente, ¿de dónde derivan las catecolaminas, muchachos? Hay hay dos aminas ahí importantes. Una es la tirosina o la otra es la fenilalanina. Y gracias a una enzima hidroxilasa, lo van a transformar principalmente, inicialmente va a pasar a ser dopa, por eso lo conocemos como dopamina, y de dopa va a pasar a noradrenalina a partir de una hidroxilación y posteriormente a través de una metiltransferasa va a pasar a ser adrenalina, es decir, tienen un origen común. Sin embargo, no pueden ser sintetizadas por una misma neurona, sino que cada una tiene su ruta. Con relación, por ejemplo, a estas sustancias, ¿ustedes han escuchado de los inhibidores de la monoaminoxidasa? No, profe. Digamos que la monoaminoxidasa es una de las sustancias que más se utiliza, por ejemplo, en el tratamiento farmacológico de enfermedades psiquiátricas. Ustedes ven que hay muchas, digamos, en drogas antidepresivas o ansiolíticas que lo que hacen es inhibir o estimular la monoaminoxidasa para poder actuar, ¿sí? Entonces, digamos que la base comportamental, fíjense que está mediada por, más que por las hormonas en sí, por la capacidad de algunas enzimas de degradar o de activar estas sustancias y volverlas activas. Entonces, cuando ustedes miran la mayoría de los fármacos que se utilizan en terapias psiquiátricas, están asociados es más con las enzimas que con las sustancias en sentido estricto, con la capacidad de hacer permanecer ciertas sustancias en el tiempo o degradarlas rápidamente para generar estímulos. Ahí es donde ustedes ven que la base del comportamiento, eh, tanto humano como animal, está completamente regulado por las hormonas y por la capacidad de degradarlas o estimularlas de manera adecuada. Esa es la base de la conducta en todas las especies. Quería hablar con ustedes era de una de estas celulitas.
¿Qué saben ustedes de estas células, muchachos, de las células de glía? A ver. Muchachos, ¿están? Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar, yo les hablé al comienzo un poco de estas celulitas, de las células de glía. Las células de glía, como les decía, cuando hablamos de tejido nervioso solamente vamos a hablar, por eso hoy estamos hablando de neuronas y de células de glía. Ya sabemos que las neuronas, qué estructuras la componen, qué transportan, cómo es su forma, cómo se van a diferenciar según su forma en la ubicación, pero necesitamos hablar de las células de glía o neuroglia. Nuevamente estas células las vamos a ver como lo que proporciona el sostén de las neuronas o en general del tejido nervioso. ¿Esto qué significa? Vuelvo y les digo, las neuronas no son una población tan abundante. Ellas necesitan un soporte estructural, una red de células y de sustancias que garanticen su adecuado funcionamiento. Quienes van a proporcionar esta función pues son las células de neuroglia. Su función más importante va a ser entonces la nutrición y la protección. Las células de neuroglia las voy a dividir en dos poblaciones. La población, digámoslo, de un tamaño más importante y más notorias, las vamos a conocer como células de macroglia. Y las células más pequeñitas, que son las que van a cumplir exclusivamente funciones de defensa, las vamos a conocer como células de microglia. Esa parte ténganla bien presente. Una célula de microglia es como el equivalente a un macrófago en sistema nervioso central. Como les decía, ya no me van a entrar leucocitos. Entonces, quienes se hacen cargo de la salud del sistema nervioso central son puntualmente estas células, ¿vale? Y vamos a tener una glía especializada en sistema nervioso central y una glía periférica. Entonces, cuando hablamos de la composición del neuropilo, que era lo que la red esa que veíamos, entonces vamos a saber que quienes las componen son las células de neuroglia y las sustancias que ellas secretan, y obviamente la red de axones y dendritas que se unen para formar nichos sinápticos y que son la base de la conducta, ¿vale? Entonces, las células de macroglia las vamos a dividir en varias poblaciones. Las más importantes son los oligodendrocitos y los astrocitos. Esas dos poblaciones son cruciales. Las otras células que ustedes ven ahí mencionadas, particularmente las del epéndimo, son células que se encargan de la síntesis, muy importante, de líquido cefalorraquídeo. Y los anficitos tienen algunas funciones mixtas. Pero para el interior de nosotros son, digamos que las células más importantes son oligodendrocitos y astrocitos. El epéndimo no es un tejido que normalmente evaluemos, no significa que no sea muy importante, pero normalmente es un poco más, requiere un abordaje complejo porque son células que son bien diferentes a todo lo que vemos en el sistema nervioso central, pero no es algo que frecuentemente con lo que frecuentemente estemos relacionados. Aquí tenemos algunas de esas estructuras de las células. Ustedes ven ahí las células de Schwann. Las células de Schwann realmente son los mismos oligodendrocitos. ¿Cuál es la diferencia? Que están por fuera del sistema nervioso central. Es decir, cuando los oligodendrocitos, que son los que se van a encargar de la síntesis de mielina, están por fuera del sistema nervioso central, vamos a referirnos a ellos como células de Schwann, que son unas células que rodean las vainas nerviosas y se van a encargar de sintetizar mielina para proteger la transmisión del impulso nervioso. Esto las vamos a encontrar ahí presentes. Algunos trayectos, normalmente no todos los trayectos nerviosos son estrictamente mielinizados, ¿sí? Pero en su gran mayoría, cuando hablamos de una transmisión del impulso periférico, hablamos de células que están protegidas por una vaina de mielina. De todas las células que estamos hablando del sistema nervioso, las más abundantes son estas celulitas. Ellas se caracterizan por ser células
más bien grandecitas, con un núcleo ovalado, son bastante pigmentadas, las vamos a encontrar tanto recubriendo los nervios como cerca de las neuronas. Se cree que estas que se encuentran entre los oligodendrocitos que se ubican relativamente cerca de los cuerpos neuronales, lo que van a hacer es contribuir a procesos nutricionales propios de las neuronas. Esa parte es importante también tenerla presente. En sistema nervioso central, todos los días uno descubre una vaina nueva y una función nueva. Es decir, que la función, por ejemplo, de células como astrocitos y oligodendrocitos todavía no es que sea clara. Hace poco leí una cosa, voy a ver si se las comparto, que yo quedé como es increíble. ¿Ustedes saben qué es hidrocefalia, muchachos? Líquido en la cavidad cerebral. Digamos que dentro de la cavidad craneal y puede tener un origen que puede ser, por ejemplo, el resultado de una inflamación de los tejidos externos, pero también puede ser por un problema de drenaje, ¿no? Que es una condición congénita donde el líquido se empieza a acumular, no es drenado y básicamente acaba aplastando el cerebro. Normalmente a uno le habían enseñado siempre que si eso pasaba, que si se llegaba a ese grado de lesión del tejido nervioso, pues eso era, simplemente llevaba, si no era la muerte, por lo menos a un deterioro cognitivo demasiado grave e incluso en algunas funciones básicas del sistema nervioso, como por ejemplo los centros de respiración, que básicamente llevaba a la muerte. Ese era un concepto para mí absolutamente claro. ¿Sí? Pero resulta que hace poco encontré un neurólogo español que publicó, se los tengo que compartir porque yo quedé como, wow, yo ni siquiera me lo hubiera imaginado, de gente que tiene hidrocefalia, también, ojo que también él dice que se describe esta situación en animales, pero hidrocefalia severa, es decir, que le queda a uno una telita, pues como cuando uno hace necropsia de animales que tienen hidrocefalia, que realmente ustedes lo que se encuentran es como una membranita, o sea, la masa encefálica desaparece comprimida por el exceso de líquido. De personas que ya de adultos, cuando se mueren o porque van a un examen, se dan cuenta que realmente tiene hidrocefalia y no tiene masa encefálica porque básicamente el líquido se la quitó, pero estas personas no solo son funcionales, sino en el caso del artículo que es tipo cita, es de una persona con un IQ altísimo. Y uno queda como, ¿cómo carajos es posible? Pues parece que realmente, yo no sé, digamos que él decía que el punto era que ese cuento que supuestamente digamos, eso incluso revalúa los conceptos de cuánto de nuestros cerebros necesitamos funcionando completamente para estar vivos, y no solamente ser vivos, sino funcionales, porque realmente lo que él mostraba era una cosa de no creer. Pues fíjense que con el sistema nervioso central todo el tiempo hay cosas que se están cuestionando y aprendiendo. Esto es, digamos, relativamente reciente. Voy a ver si busco el artículo que lo leí hace como 15 días. Y es realmente impactante, ¿sí? Porque fíjense que en particular con estas células, por ejemplo, no es clara qué tan extensa es su función. Y en el caso de las neuronas, muchas cosas que uno normalmente cree no necesariamente son ciertas. Es un órgano todavía que genera mucha incertidumbre, que hay muchísimo por investigar. Eh, la conducta humana no más es un hecho que ha dado para toda clase de temas. Hay algunas cosas que uno basaría netamente en partes endocrinas, en aspectos endocrinos, pero fíjense que eso no es tan simple. Pero cada vez, pues cuando ustedes vean con sus compañeros la parte de alucinaciones, sinestesis y esquizofrenia, verán que realmente esto es un universo por explorar. Es decir, en el campo de neurología todavía hay muchísimo por hacer. En el caso de los astrocitos, muchachos, los astrocitos son la segunda población más abundante del sistema nervioso central. Normalmente ellos se van a ubicar cerca de los vasos sanguíneos, como ven ahí en el esquema, y son en gran parte no estrictamente responsables de funciones de defensa, no como lo hace un macrófago, ¿sí? Pero sí actúan como una barrera limitante, es decir, ellos controlan qué entra y qué no. Entonces, adicional a que alguna vez yo les mencionaba que los vasos sanguíneos del sistema nervioso tienen especializaciones que garantizan la protección del sistema nervioso central para que no avancen hacia él patógenos o sustancias potencialmente agresoras,
Los astrocitos se encargan de ser otro mecanismo limitante, ¿sí? En ocasiones, si es necesario, pueden entrar en actividad fagocítica a pesar de que esa no es su función principal. Pero, por ejemplo, es una de las células más importantes y con más funciones que todavía se desconocen hasta qué punto su complejidad. Por ejemplo, hay enfermedades neurodegenerativas donde llama la atención la forma de los astrocitos como precursor de daños. Si no me equivoco, una de ellas es Alzheimer, donde las poblaciones de astrocitos cambian. Entonces, fíjense que la complejidad de estas células va mucho más allá de simplemente señalarlas como nutrición, protección, sino que al parecer son celulitas que tienen funciones un poco más complejas de las que uno se imagina, posiblemente incluso, fíjense, relacionadas con la memoria. Las células de microglia, como les decía, son muy pequeñitas, como su nombre lo indica. Entonces, acuérdense, macroglia, todas las que ustedes ven hacia la izquierda y hacia abajo, microglia, esa celulita de arriba, normalmente se caracterizan por ser así, pequeñas celulitas que tienen muchos procesos hacia afuera, pero realmente ellas lo que hacen es ser macrófagos y tienen una función chéverísima. ¿Cómo les explico? La clave de por qué existen estas células en el sistema nervioso es porque a mí no me interesa que haya inflamación. La inflamación es muy delicada por lo que les digo, si se fijan, el sistema nervioso está restringido a una cavidad ósea. Entonces, cualquier proceso que me aumente el tamaño es riesgoso, ¿cierto? Entonces, a mí no me interesa que haya necrosis porque la necrosis inevitablemente genera que se liberen elementos que están en el interior de la célula que pueden desencadenar en una reacción inflamatoria grave, ¿cierto? Entonces, como yo quiero evitar a toda costa que esa célula se explote, que es lo que sucede en la necrosis, que se libera, si yo veo que una neurona está teniendo un daño, ¿ustedes qué creen que hace microglia? ¿Cuál será su función? Si no me interesa que haga necrosis porque está dañada, pero puede desencadenar un fenómeno inflamatorio, entonces, ¿qué me interesa que haga para que no vaya a liberar sus elementos y generar una reacción? ¿Qué activará la microglia? ¿Qué dice? ¿Qué proceso de muerte celular no me desencadena inflamación? Profe, son como un tipo de macrófagos, por así Son decirlo. macrófagos, pero fíjate que la gracia está en que desencadenan apoptosis. Y desencadenan apoptosis y fagocitan los cuerpos apoptóticos. Acuérdense que, es decir, ellas, por ejemplo, cuando una neurona se va a morir, normalmente ella se hincha. Eso es un cambio hidrópico que es temprano en todas las células. Ellas empiezan como a retener agua y no pueden intercambiar adecuadamente su contenido hídrico, y ese desbalance hídrico es una de las primeras señales de que una célula se va a morir. Y nuevamente también empieza a acumular azúcar, entonces lo llamamos también cambio glicogénico, entonces empieza a tener una turbidez que es típica de las células que se van a morir. Ustedes vieran tan chistoso ese fenómeno. Inmediatamente eso pasa, llegan las células de microglia. Entonces, lo primero que uno ve es un fenómeno que se llama gliosis, es decir, las células de glia aumentan localmente, ¿vale? Gliosis. Después viene un fenómeno que se llama satelitosis, y es que las células de glia, de microglia, rodean a la neurona problema, se hacen ahí, rodeándola. Empiezan a hacerle como, hagan de cuenta, como un circulito de protección, ¿sí? Y después viene el fenómeno en el que a partir de esa satelitosis liberan elementos o generan elementos que desencadenan en esa célula apoptosis. Y una vez logran que ella haga apoptosis, viene el fenómeno de neuronofagia. Entonces, todas estas células de microglia se van y fagocitan todos los cuerpos apoptóticos y los desaparecen. Entonces, por eso las reacciones, por eso la inflamación primaria del sistema nervioso central es supremamente grave. Ustedes siempre verán que cuando alguien habla de meningitis o meningoencefalitis, nunca es una tontería, ¿cierto? Siempre es algo grave, delicado. La razón es que normalmente el sistema nervioso está diseñado para que ese evento no suceda. Entonces, cuando sucede es muy llamativo y muy delicado, ¿vale? Entonces, muchachos, vamos a hacer un pequeño receso de 10 minuticos porque ya se me va a acabar el tiempo y para que tomen cafecito y retornamos como para acabar esta partecita. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, muchachos, Vale, vayan y profe. tomen cafecito. Vale, profe. Ya nos vemos.